Jóvenes, bienvenidos al tercer tema mensual, también llamado Contexto Histórico de la Tanaj, segunda parte. Para comprender este tema es necesario que ustedes puedan ver el primer tema, que les voy a dejar la lista completa con todos los links de reproducción aquí arribita, una etiqueta que va a aparecer aquí, para que ustedes lo puedan ver. Muy importante, en segundo lugar, que ustedes puedan realizar las guías de actividades que están siempre aquí abajo en la descripción del video. Y por último, si es que ustedes lo quieren ver con sus papás, con sus mamás, abuelitas, familia, lo que ustedes quieran, los días viernes en la noche, por ejemplo, que no se puede hacer nada más, porque recordemos que es sábado, lo puedan ver y lo puedan compartir si es que quieren, para que ellos también se enteren de lo que los jóvenes estamos viendo. Sin nada más que decir, espero disfruten el tema y bendiciones para todos. Bueno, como les decía en la introducción, vamos a seguir hablando del contexto histórico de la Tanaj, ahora en su segunda parte. Para recordar un poquito de lo que vimos en el tema anterior, fue acerca de, quedamos en realidad en los temas de los imperios, ¿ya? Primero los asirios invaden el reino del norte o de Israel, ¿cierto? Recordemos que hay una división del reino. Si es que no lo han visto, acá en una etiquetita que voy a dejar por aquí, lo pueden hacer clic para que puedan ver el segundo tema mensual. Bueno, los asirios invaden el reino del norte y luego los babilonios invaden a los asirios y posteriormente invaden al reino del sur o Judá, ¿ya? Entonces, el imperio que estaba a cargo de todo en este momento era Babilonia. Esdras, primero vamos a hacer el verso, Esdras 7:10, pausa para que lo puedan leer, y seguimos. Esdras es un personaje muy importante en cuanto a la restitución del culto, ¿ya? Pero partamos diciendo que Esdras era escriba, ¿ya? ¿Qué le otorgaba esto? Ser escriba le otorgaba el privilegio de poder acceder a todos los registros del reino, ¿ya? De Babilonia me refiero. ¿Qué significa esto? Que Esdras pudo leer los rollos de la Torá, que durante 70 años no se leyeron. Ojo, muy importante esto, 70 años sin leer la Torá, al pueblo me refiero. Esos rollos fueron llevados desde el templo de Jerusalén a Babilonia, y Esdras, como era el escriba, tiene la posibilidad de poder leerlos, ¿ya? Además, Esdras puede leer los planos del templo, muy importante, porque en el templo no solamente estaban los rollos de la Torá, sino los rollos en sí de todos los libros que habían sido escritos. Y Esdras también es el encargado de restituir el culto. Pero vamos viendo lo que dice la diapo. En el 539, Persia, o el reino de los medos y persas, conquista Babilonia. Punto importantísimo, ¿ya? Primero, y porque hay mucha profecía en todo esto, mucha profecía. Entonces tenemos primero los asirios, los babilónicos que invaden a los asirios, y luego los persas invaden a los babilónicos, ¿ya? Ese es el orden. ¿Y qué significa eso? Que ahora Persia estaba a cargo de toda la región de Medio Oriente, incluido Israel y Judá. Recordemos que el reino de Israel se había gentilizado y básicamente ya no existía. Y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, había sido asolada y destruida. Este libro fue escrito en el 539 a.C. y relata el regreso a Jerusalén y la restitución del culto, ¿ya? Es por eso entonces que Esdras, es un relato muy popular que dice que Esdras un día le dijeron que leyera la ley, y descubrieron en la ley que era día de fiesta, y dijeron vamos a preparar todo, ¿me entienden? Y ellos no sabían, por eso es que tuvieron que leerla. Esdras es un personaje muy importante en la restitución del culto, y según la tradición judaica, tal cual lo dijimos en el primer tema, si es que no lo han visto, véanlo, acá arriba dejo la etiqueta. Si es que Esdras fue el que estableció el canon de las escrituras hebreas, ¿ya? Tengo acá un mapa muy importante acerca del imperio persa, y si se recuerdan, en el mapa anterior toda esta zona de acá había sido invadida por los babilónicos, incluyendo la península arábica, ¿cierto? La parte de Siria. Miren, acá incluso toma un poco de Europa, el imperio persa, Grecia, que también va a ser muy importante después. Pero, ¿qué pasa con esto? Los persas invaden toda esta región de Medio Oriente, y eso es lo más importante. Por eso es que les decía, Asiria, Babilonia y luego Persia, ¿ya? Es durante el reino de los persas, y donde Esdras vivió, que los israelitas pueden, o los judíos en sí, básicamente Judá, Benjamín y una parte de Leví, pueden retornar a Jerusalén por edicto del rey Ciro.
es esto relatado en el libro de Nehemías. Y pausa para que puedan leer este verso, Nehemías 8 y 17, pausa. Bueno, y esta es la tónica de este verso. ¿Por qué? Hay que aclarar siempre que acá no se refiere a que no se celebraron las fiestas, sino que hace tiempo no se celebraran de esa manera. Y eso es lo importante, porque era tanta la alegría del pueblo por volver a la tierra donde ellos vivían, que celebraron la fiesta de la manera en que no la hacían desde los tiempos de José, refiriéndose a la alegría. Nehemías relata el retorno a Jerusalén, al igual que Esdras, que son contemporáneos. Esto pasó todo en conjunto. Y que del estado de Jerusalén, ¿ya? Pero vamos viendo Nehemías. Nehemías era copero del rey. ¿Qué es ser un copero? Él era el que primero, antes de que el rey tomara el vino, él tomaba el vino para ver si es que el vino estaba envenenado. Esto era un honor gigantesco para un esclavo, como lo era Nehemías. O sea, no es que fueran esclavos, sino que eran sirvientes. Como fueron llevados cautivos, eran sirvientes ahora del rey, ¿ya? Nehemías fue el primero en viajar a Jerusalén y junto con Zorobabel son los que reconstruyen el templo, son los encargados de reconstruir el templo a través de los mapas que pudo sacar Esdras. ¿Me entienden? Que todo esto va en conjunto y los dos en este caso estaban en puestos muy altos en el reino de Persia. ¿Por qué? Porque Nehemías era copero y Esdras era el escriba del rey. ¿Me entienden? Nehemías relata los 3 retornos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque hubieron 3 retornos, 3 transmigraciones, ¿ya? Entonces van volviendo de a poco, por partes, hasta Jerusalén. Y es el rey Ciro el persa el que finalmente termina por permitirles a los judíos retornar a Jerusalén. Además, en Nehemías se relata la restitución del culto a través de Esdras, quien fue el que leyó la ley. Si estos libros son muy complementarios uno de otro y son muy lindos de leer, ¿ya? Seguimos entonces con Esther, que también Esther pasa durante el tiempo de el reinado de los persas. Ojo, muy importante, pero pausa para que puedan leer Esther 4:16. Seguimos, y esta es una historia bastante popular. ¿Por qué? Porque recordemos que los judíos siempre siguieron adorando a Dios. No es que lo habían seguido adorando, sino que intentaban no creer en los dioses babilónicos, después posteriormente los persas, intentaban no hacerlo. Es en este momento donde la oración Shema Israel o Oye Israel cobra un rol fundamental, ¿ya? Lo vamos a ver de inmediato. Pero Esther llegó a ser la reina de Persia y fue esposa del rey Asuero, o también llamado Jerjes I, como se conoce popularmente. Esta historia ocurre entre el primer y segundo retorno, o primera y segunda transmigración. Recordemos que, por ejemplo, Nehemías relataba las 3 transmigraciones. El libro de Esther transcurre entre el primer y segundo retorno. Relata un complot para la destrucción de los judíos que quedaban en Persia. Y, bueno, Esther se la juega básicamente, le pide al rey que por favor no los destruya, y que se puedan defender para que los judíos tengan armas y defenderse, y básicamente ganan la pelea y los judíos pueden sobrevivir y retornar a su tierra. Es en esta libro donde se constituye el Purim, ¿ya? Es una fiesta de los judíos, pero no de Dios, ojo. Porque hay algunas personas, sobre todo los mesiánicos, que por ahí creen todas estas cosas y que están viniendo acá, están comenzando a creer en todo esto. Recordemos que el mesianismo es algo relativamente nuevo, nosotros llevamos más de 100 años, pero para ellos es todo relativamente nuevo. Y ellos por ahí celebran Purim, ¿ya? Y hay que tener ojo con eso, porque el Purim no es una fiesta de Dios, es una fiesta de los judíos, ¿ya? No es, la fiesta santa está en el Levítico 23 y eso es todo. ¿Ya? Lo demás, agregados. Pero nosotros no estamos, por ley, obligados a guardar Purim. Ojo, ¿ya? No vaya a ser que por ahí caigamos. Bueno, como les decía, entre paréntesis, es en este periodo de Esther, Nehemías y Esdras donde el Shema Israel cobra vital importancia. Shema Israel es una oración que dice: Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Ya?
Ellos lo tenían que recitar todos los días. ¿Por qué? Porque habían tantos dioses allá que ellos tenían que recitar el Shema Israel todos los días para no olvidarse que Jehová era uno. Y aquí es donde causa una confusión. 70 años de cautiverio recitando Shema Israel, tu Dios uno es, y de repente llega Jesús en el Nuevo Testamento y dice, no, yo también soy Dios, y con mi Dios y con el Padre somos uno. ¿Se dan cuenta el choque para su mente lo que fue eso? Es por eso que Pablo después tiene que escribir una carta a los hebreos, ¿ya? Entonces, claro, Dios es uno, compuesto por el Padre y el Hijo, pero ellos no lo tenían claro todavía, y eran unos pocos los que no tenían claro. Por ejemplo, Abraham lo tenía pero clarísimo, Moisés clarísimo, David clarísimo, pero no todos lo tenían claro. Y es por eso que esa oración, a pesar de que los mantuvo apegados a Dios durante todo el reino, todo el cautiverio, por ahí después les causó problemas para entender a Jesús. ¿Me entienden? Entonces acá le hice una línea de tiempo cortita acerca del libro de Nehemías, ¿ya? En el 583 está presente el rey Nabucodonosor. Esto es parte del reino quiere decir babilónico. Nabucodonosor, Babilonia, ¿ya? Acá comienza a escribirse el libro de Daniel. Daniel profetiza durante el reinado de los babilónicos y los persas. Luego el rey Ciro el persa invade, quiero decir, el rey Darío invade a los babilónicos, y es acá pasatiempo, ¿cierto? Llegamos acá durante el reinado de Ciro el persa. No pretendo que se aprendan los nombres de los reyes, ojo, para que se vayan guiando. Permite que Nehemías viaje a Jerusalén, y acá es donde empieza a escribirse el libro de Esdras, ¿cierto? Luego acá se escribe el libro de Esther durante el reinado del rey Asuero, y en el 458 a.C. se produce el último retorno. Bueno, entonces básicamente esa es la cronología de estos libros. Nehemías abarca todo esto, ¿cierto? Pero Esdras está incluido dentro de Nehemías, o Nehemías también incluido dentro de Esdras. Y el libro de Esther está incluido dentro de los dos. Así se entienden los libros. Y el libro de Daniel es el que abarca toda esta línea de tiempo. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que había quedado pendiente Crónicas? Luego del retorno es cuando se escriben las Crónicas. ¿Por qué? Porque luego del retorno había que establecer una genealogía. Y Esdras lo que hace es decir, bueno, ¿quiénes son judíos realmente y quiénes no son judíos? Recordemos que los judíos no se podían juntar con gente de otros pueblos porque era pecado. Entonces, pasa todo esto, y entonces Esdras dice, bueno, vamos a hacer una genealogía para ver quiénes son realmente judíos, y los que puedan demostrar su linaje se quedan, y los que no, nos vemos. ¿Entienden? Entonces Crónica relata todo lo que pasó en el libro de Samuel y en Primera y Segunda de Reyes desde el ámbito del reino del sur. ¿Por qué? Porque Esdras estaba en el reino del sur cuando regresó. ¿Me entienden? Es por eso que Crónica está escrito de esa forma. Terminamos entonces los libros históricos y pasamos ahora a los libros poéticos. Salmo 110, verso 1. Por favor, pausa para que lo lean. Y este es un verso muy lindo porque es un verso del Mesías. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque ¿a cuál ángel le dijo eso, cierto? El Señor le dijo a mi Señor. ¿Me entienden? Bueno, los salmos fueron escritos por David, Salomón, Moisés, Asaf, entre otros, ¿ya? Es el libro de oración por excelencia, tal cual les decía en el primer verso, pero además contienen profecías, como el capítulo que acabamos de leer, que es una profecía acerca de Jesús, que el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ya? Es complementario a la Torá, ¿por qué? Porque la Torá en sí simboliza a Jesús. ¿Ya? El simbolismo más grande de la Torá es Jesús. Y acá también se simboliza a Jesús. En los salmos la mayoría hablan de Jesús. ¿Ya? Y de hecho el Salmo 122, verso 1, por favor léanlo, y es la frase, una de las frases más características del martirio del Señor. Ahí se los dejo para que lo puedan ver. Ahí les dejo cómo deberían ser nuestros coros, ¿ya? Llenos de gente, los coros de la iglesia llenos de gente, gigantescos, porque David, por ejemplo, ordenó todo lo que era la adoración.
y que por ahí nosotros tenemos 5 o 6 personas tocando en los coros, siendo que lo fundamental de ir a la iglesia es la adoración, ¿ya? Hay veces que ni siquiera queremos cantar con ganas. Y acá, para que tengan, esto es un dibujo, obviamente una representación artística, pero era más o menos así. De hecho, creo que este dibujo queda chico, de la cantidad de músicos que había. Otros libros poéticos. Tenemos Los Proverbios, que fue escrito en el año 900 a.C. y que 1 Reyes 4:34 relata la sabiduría de Salomón. Y en Proverbios 1:7 tenemos uno de los versos más característicos de esto y describe lo que es la sabiduría. ¿Ya? El libro de Cantares fue escrito en el 965 a.C. y relata el amor de esposos según la mayoría. Pero es muy característica también la interpretación de que relata el amor de Cristo por la iglesia. Cantares 4:7 relata, podría ser simbologías de que él viera buscar una iglesia, una esposa sin mancha. ¿Ya? Recordemos que la iglesia es la esposa del Cordero. Eclesiastés es el final del reinado de Salomón, luego de que él había visto todo, había tenido todo, fue el rey más rico de todo su tiempo y que hasta una hora no existe rey tan rico como él. ¿Ya? Y que a pesar de todo lo que él vivió, todo lo que él tuvo todo lo que quiso. La única conclusión de su vida a todo lo que él pudo llegar fue que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de haber vivido todo lo que él existió, todo lo que ser rey de Israel, todo, lo único que él puede obtener, lo único que él puede asegurar, que temer a Dios y guardar sus mandamientos es todo lo que podemos hacer. No hay nada más. Por último, vamos a hablar del libro de Job 1:1. Hubo un varón, ¿cierto? Pausa para que lo puedan leer. Y el autor es desconocido del libro de Job. Hay algunos que asumen que fue Moisés el que lo escribió. Puede que haya alguna relación o no, pero el autor es desconocido. De hecho, hay algunas personas que dicen que el libro de Job es solamente una historia. Otros, que es básicamente un cuento, como un cuento de hadas. Otros aseveran que fue real. Yo prefiero creer que fue real, ¿ya? No hay una aseveración de eso porque como el autor es desconocido, pero yo estimo que fue real debido a su contexto, ¿ya? Bueno, este fue escrito entre el año 2000 y 1000 a.C. O sea, quiero decir, los relatos ocurren durante el 2000 y el 1000 a.C., ¿ya? Por eso es que es tan incierto este libro. 1000 años de periodo que pudo haber sido escrito. Job 1:6 al 7 relata algo muy importante, que Satanás podía subir al cielo. Y es muy importante esto porque hasta la venida del Señor Jesús, Satanás todavía podía subir al cielo. Ojo, muy importante. Es un tema que el hermano Luis Sepúlveda lo ha relatado varias veces. Pero es muy muy importante esto, ya que solamente con la muerte del Señor el tabernáculo celestial fue limpiado y Satanás expulsado, ¿ya? Job básicamente relata la fidelidad a Dios y les dejo Job 19 del 25 al 27 para que ustedes lo puedan interpretar y me digan ustedes qué es lo que creen de Job, que probablemente vivió entre el año 2000 y 1000 a.C. Job ya sabía que su Redentor vivía. Por último, les dejo acá nuevamente la cronología bíblica. Acá no se va a ver, pero esta partecita azul que está acá abajo, donde estoy yo tapando, dice persa, ¿ya? El imperio persa es lo azul. Acá lo rojo es el imperio babilónico. Durante lo verde son los filisteos y otros pueblos, ¿cierto? Acá los egipcios y acá básicamente diversos pueblos, ¿ya? Pero este es el orden de cómo fueron ocurriendo los libros. Yo ya había explicado toda esta parte de acá, ¿cierto? Y durante Samuel y Reyes se escriben los salmos. Recordemos que también fueron escritos algunos por Salomón, ojo. Los proverbios están dentro de los reyes porque... Proverbio, Eclesiastés y Cantares, porque los sucesos de Salomón ocurren dentro del libro de Reyes, ¿ya? Crónicas abarca todo este periodo porque
Recordemos que abarca de Segunda Samuel hasta por ahí una partecita del retorno luego del cautiverio en Babilonia. Babilonia es porque así se llama la región, ¿no? Que es el Imperio Babilónico, ¿ya? Fue escrito el libro de Crónicas, ¿cierto? Por Esdras. Acá tenemos a Daniel, que lo puse, que no lo hemos visto todavía, pero que Daniel ahí, para que esté bien entendido, abarca todo ese periodo de tiempo. Esdras aquí, muy importante. Esther, que fue escrito dentro del libro de Esdras y de Nehemías y de Daniel. Y básicamente esa es la cronología bíblica. Así es como se constituyeron los libros y así es como pasaron, ¿ya? Ese es el contexto. Así que para finalizar, quiero hacer un breve resumen acerca de los imperios, que es una de las cosas que me importan para el tema de las profecías. Asirios invaden el reino del norte. Babilonia invade a los asirios y al reino del sur. Los persas invaden a Babilonia y permiten el retorno de los israelitas a Jerusalén. Así que, bueno, básicamente es eso. No sé si pueden escuchar, pero me dieron las 12. Solamente eso, así terminan los libros históricos. Ahora vamos a ir con los proféticos, que va a ser un tema bastante breve. A pesar de que hay harta materia, es un tema bastante breve. Les voy a dejar algunas actividades como siempre en la descripción del video. Y espero les haya gustado este tema. Que sea de bendición para todos y Dios los bendiga mucho. Estudien mucho esto porque finalmente, como les digo siempre, los beneficiados somos nosotros mismos. Un abrazo y nos veremos en el próximo video. Chau, chau.